Señor, te damos muchas gracias porque podemos empezar este estudio. Te queremos pedir que tú lo bendigas, que podamos estar llenos de tu espíritu, primeramente Miguel, Dios, para poder hablar conforme a las necesidades que tú sabes que tenemos, conforme a lo que tenemos que ser exhortados. Y también nosotros, Dios, pues que tu espíritu nos avive y que pueda enseñarnos claramente, Señor, esos puntos que quieres remarcar. Ayúdanos, Señor, en este estudio, guíalo, y de una manera muy especial te quiero pedir por los que no se han podido conectar para que pronto lo hagan, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí, generalmente se conecta un número, eh, 15, 16 se conectan. Ahorita somos 15 conectados. Sí, o sea, la verdad es que este estudio pues es importante porque es un estudio un poco diferente que nos instruye. O sea, todo nos instruye, los estudios de los domingos nos instruyen, ese estudio nos instruyen. Recuerden que también el término discipulado se malbarató mucho, pero discípulo es una persona que está dispuesta a aprender, ¿y aprender de quién? De Jesús, y que conforma su vida a las enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que es un discípulo. Entonces, eso debe ser una convicción propia. O sea, nuestra iglesia pues es pequeña, pero pues no, efectivamente no todos se conectan. Hay que orar también para que también los miércoles haya un poco de mayor interés en este aspecto. Este estudio es, yo diría, más cómodo porque no sales de tu casa, solo te conectas, ¿verdad? Ya antes nos veíamos en Alden, con la pandemia cambiamos, pero en realidad ahorita con tantos problemas de tráfico en la ciudad y el costo de un salón por un día como este sería muy alto, cuando la verdad es que apenas se alcanza para pagar el costo del que estamos pagando los domingos, pero yo creo que debemos tener el mismo interés de congregarnos. Entonces sí, la verdad que Dios haga ese milagro y ponga ese interés en todos. ¿Sí, Alex? Oye, hablando del salón, tengo yo una pregunta, por eso estamos orando por todo esto. Una, bueno, me imagino que sí ha habido mucha gracia con los del hotel. Y en segundo lugar, no sé si hayan subido con el cambio de año cuotas o algo así. Sí subieron, sí ¿Cómo, subieron cuotas. cómo estuvo la subida? Mira, a nosotros no nos subieron. ¿Por qué? Ujú. Porque cuando me dijeron, le dije a la señorita, nosotros no podemos pagar más, dígame para buscar otro lugar. Y entonces me dijeron, no, no, lo respetamos. Ok, Por este año le respetamos el precio. Entonces ok. sí, siguieron, o sea, el año entrante pues nos van a subir y pienso que será justo, pero Sí, este año pues la verdad nos defendimos un poco. Eh, esa situación que yo les dije solo fue una estrategia para que dijeran, somos un cliente constante, fieles en el pago, pagamos por adelantado, por la gracia de Dios siempre ajustamos, ¿sí? El hecho que yo diga que nos cuesta trabajo, pues sí cuesta trabajo, pero siempre ajustamos, gracias a Dios. Entonces, sigamos orando por eso, y ahora que suban un poco, pues eh, me- nos defenderemos, y eso nuestras oraciones tendrán que ver, para que sea razonable, porque ciertamente estamos a gusto aquí. Digo, este domingo, desgraciadamente hubo ahí un poco de ruido en el salón de al lado, pero habrá veces que no podremos evitarlo porque pues ellos tienen salones que rentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar para que la gente que rente, cuando menos los salones de abajo, no sea gente escandalosa. Creo que es la primera vez que nos toca tanto escándalo. Digo, sí ha habido ruido otras veces, pero la primera vez que se oye más atrás. Los que estamos hasta adelante no lo oímos tanto, ¿verdad? Pero bueno, también es algo que tenemos que incluir en nuestras plegarias, ¿verdad? Pero por lo pronto, digo, Dios, y Dios así siempre lo ha hecho, nos hace salir adelante. Eso es el punto. ¿Estamos justitos? Sí. Pero salimos adelante, esa es la gracia de Dios. Eso es todo. ¿Mm? Bien. Entonces, como habíamos empezado el último punto de esta parte,
es que está como subtítulo, que es el progreso hacia la perfección. O sea, recordemos que nosotros como seres espirituales, en un sentido tenemos diferentes etapas en nuestro crecimiento. La primera fue, tenemos que avanzar hacia la meta, que quiere decir que desde el momento en que nos convertimos, nuestra vida, nuestra meta cambió. Nuestra meta es servir a Dios, cumplir como iglesia y glorificar a Cristo en números cerrados, como un concepto a este subtema, ¿no? Luego, recordemos nuestro propósito. ¿Por qué Dios deja la iglesia en este mundo? Para hacer un testimonio vivo al mundo incrédulo de la gracia de Dios. Entonces debemos de concentrarnos en el poder de Dios. Y ahí fue cuando hablamos, si ustedes recuerdan, del sexto día y empezamos a hablar, y el séptimo día, que es el día de reposo, que es precisamente donde Dios es el que hace la obra y tenemos nosotros que vivir en el reposo de Dios, dependiendo de Dios y de su poder para que Él sea el que traiga el crecimiento, porque un crecimiento que Dios no produce es un crecimiento que a la larga ni va a tener un buen testimonio, ni va a ser duradero, y se va a disipar a la larga ante cualquier prueba. Y luego el punto de planear nuestro crecimiento, bueno, si nosotros ya tenemos un objetivo en la vida, entonces tenemos que conformar nuestra vida a nuevos planes, ¿no? Así como dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay un nuevo propósito, hay un nuevo objetivo en nuestra vida, y entonces en función de este nuevo objetivo tenemos nosotros que conformar nuestra vida para que crezcamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios. Por eso es planear el crecimiento. Digo, ¿no? En general el tema, ¿no? Y este último tema que concluye esta primera sección es: el objetivo de todo crecimiento espiritual es ser como Cristo. Es lo que todos los creyentes deberíamos de anhelar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el más alto alcance al que el ser humano pudiese aspirar llegar. Y ningún ser humano puede hacerlo por sí mismo, pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, somos como Él. Recuerden la oración de Jesús de Juan 17, ¿sí? O sea, yo quiero que tengan la misma comunión que tú y yo tenemos, Padre. Quiero que sean como yo soy, quiero que los guarden. Entonces, mientras más parecidos seamos a Cristo, más vamos a dar un testimonio, y nuestra vida va a estar llena de poder para el mundo incrédulo. Pero el mundo incrédulo, como veíamos en el pasaje de Romanos 1:18 en adelante, es que el mundo incrédulo en su sabiduría no reconoció a Dios, sino que se envaneció y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y esa es la historia del hombre sin Dios. Cuando nosotros venimos allá como hijos de Dios, ya nosotros entramos en una esfera nueva de conocimiento, que es el conocimiento espiritual, donde cambia en la humanidad. Por eso la madre naturaleza hizo esto y todo. La gente adora la creación o cosas de la creación, como muchos de los dioses antiguos pues eran animales, ¿no? El becerro de oro, el toro con los vikingos, etc. Y la humanidad, si Dios piensa que Dios les sirve a ella, pero para Dios, o sea, Dios no existe para la humanidad, sino que la humanidad existe para Dios. Eso quiere decir, nosotros vivimos como creyentes para servir y hacer la voluntad de Dios. El que no es creyente quiere que Dios le sirva, que le reconozca sus planes egoístas, que lo haga prosperar aunque se dañe a otros. O sea, todo invertido. Acuérdense que el hombre sin Dios tiene la mente invertida. O sea, solo ve para sí mismo. Pero la verdad es que Dios todo lo hizo para su gloria, según dice la Escritura. Y ya cuando nosotros como hijos de Dios lo entendemos, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y eso quiere decir que nosotros no hay nada, que tenemos que ser vasos vacíos para que Dios nos llene. El diablo va a tratar de llenarnos de orgullo, de hacernos dudar del amor de Dios, de que no vivamos en santidad con todo el bombardeo de cosas que cada día tenemos
sufre nuestra mente, pero mientras más firme tengamos en nuestra mente la palabra de Dios y más lo obedezcamos, más fuertes seremos espiritualmente y más difícil será que caigamos en el pecado. Por tanto, si nosotros nos desviamos de glorificar a Dios, automáticamente estamos cometiendo idolatría. Entonces estamos haciendo, como lo ha hecho la humanidad, un Dios a nuestra conveniencia. Y un Dios a nuestra conveniencia es un falso Dios. Porque nosotros vivimos para agradar a Dios y para glorificarlo. Un Dios a tu conveniencia es que tú no quieres glorificarlo ni agradarlo. Y entonces ya te desviaste. Es el principio de la idolatría. Puede ser tu religión, tu misma vida, o sea, puede ser tu estructura espiritual, tu idolatría. ¿Por qué los fariseos no pudieron ver a Jesús como Dios? Porque ellos tenían ya un falso Dios. Ellos no le creyeron a Jesús. ¿Por qué? Porque le rompió las reglas. Y no había cabida en su corazón. ¿Qué necesitaban? Humillarse. Jesús les dijo, si no me quieren creer a mí, crean por las obras que yo he hecho. Nadie hizo milagros como Jesús. Jesús, su vida aquí en la tierra fue el parteaguas, por eso vivimos en 2022 de la era de Cristo, ¿no? Ellos quisieron quedarse así. Entonces nosotros muchas veces, cuando ya nos desviamos y empezamos a tener una falsa religión, o sea, una idolatría, ya no crecemos. ¿Por qué? Porque pues Dios nunca va a hacer lo que nosotros queremos y entonces vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos, como diciendo, si tú no me lo das, yo entonces lo voy a conseguir. ¿Cuántas veces cuando quieres algo y te acercas a Dios para pedírselo, pero ya lo quieres tanto que temes la respuesta de Dios cuando muy internamente sabes que no viene de Dios, pero ya en tu corazón propusiste que sería? Y bueno, a veces Dios lo permite, obtienes lo que quieres, pero te das cuenta que no era lo que realmente iba a saciar tu alma, ni te iba a hacer feliz. Por eso existen los pasajes de Filipenses, que dice, pues no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, etc. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que quiere decir cuando tú depositas tu anhelo, tu petición en las manos de Dios, y estás conforme con la respuesta, no de acuerdo a lo que tú anhelas, sino a su voluntad, entonces viene la paz, viene la armonía. Pero si tú no quieres hacer su voluntad, entonces viene, pues pierdes la paz, es lo primero que sucede. La paz también es como un indicador de nuestra relación con Dios. Cualquier pecado nos hace perder la paz, nos hace perder la comunión con Dios. Acuérdense de Adán y Eva. Se escondieron de Dios, se taparon con hojas de higuera. Muchas veces lo hacemos nosotros y sería bueno tener siempre presente el origen de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Entonces, el mayor problema de la teología humana, podríamos decir, es que Dios es creado o pretende ser creado a la imagen humana. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero la teología humana es decir, ok, si me hiciste a la imagen y semejanza, entonces Dios, yo como estoy hecho a tu imagen, tienes que conformarte a mí. O sea, invertido el proceso, ¿se dan cuenta? Entonces, no podemos, o sea, nadie ha visto jamás a Dios, por ejemplo. Y nos tenemos que saber que la semejanza a Dios tiene mucho que ver con nuestro ser espiritual. El libre albedrío, Dios nos dio la capacidad de decidir. Somos la única criatura en el mundo que tiene la capacidad de decidir. Puede haber animales inteligentes como el delfín, por ejemplo, que dicen que su mente es lo más parecido a la del hombre. Pero el hombre es el que tiene la capacidad de decidir. Pero cuando no vive para adorar a Dios, entonces
Y automáticamente, como tiene esa necesidad espiritual interna, porque para eso fue creado, necesita adorar algo. Entonces, ahí es como empieza a adorar, por ejemplo, como oímos muy seguido, la madre naturaleza dijo esto, la madre naturaleza otro, ¿no? Si ven ustedes, por ejemplo, historias de la Navidad, en algún programa, alguna película, pónganse a ver cuándo mencionan a Jesucristo. Es el arbolito de Navidad, los regalos de Navidad, una época muy bonita. Pueden inclusive entonar cánticos, pero generalmente no mencionan a Jesucristo. Tenemos que tener presente eso, ¿no? Que el mundo sin Dios naturalmente niega a Dios, entonces toma sustitutos y aún toma cosas de la misma Biblia y los enturbia para seguir sus propios planes. Por eso es que hay una de las parábolas que decía Jesús que dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que crece hasta hacerse un árbol frondoso y llegan las aves del cielo y habitan en sus ramas. O sea, muchos falsos profetas, muchas falsas religiones toman la Biblia como plataforma porque la Biblia es la verdad, pero no la obedecen, ni la viven, ni la entienden porque no son salvos. Entonces, tú puedes decir, no, pues es que hablan conforme a la Biblia, ¿sí? Pero ¿qué tanto lo obedecen? Así, por ejemplo, ahorita que Estela decía, oye, están construyendo una iglesia evangélica. Bueno, ojalá sea una sana iglesia, ¿verdad? En la sana doctrina. No lo sabemos. O sea, muchos evangélicos, y lo dicen muchos predicadores como Paul Washer, que son como los católicos, que necesitan ser evangelizados ahora. ¿Por qué? Porque les pasó esto que estamos viendo ahorita. Tratan de adoptar a Dios a sus propias normas, cuando nosotros tenemos que adoptarnos a lo que Dios dice, a las normas de Dios. Entonces, nosotros los seres humanos hemos sido creados con la capacidad única de reflejar y replicar el carácter divino. Entonces, ¿qué significa esto? Que has sido constituido de esta manera. Eres hijo de Dios y Dios te dio el Espíritu para que te conformes a la voluntad de Dios. Fuiste hecho de esta manera por la voluntad de Dios y Dios te dio el privilegio de relacionarte con Él. Y fuiste dotados de dones, de facultades, para que los sirvas, para que tengas la capacidad de discernir la santidad de Dios, reflejarla y replicarla en tu vida. ¿Qué versículo abarca todos estos temas? Sed santos, porque yo, Jehová el Señor, soy santo. ¿Qué tanto meditamos en que necesitamos vivir en ese tipo de santidad? Y vivir ese tipo de santidad que Dios nos pide, muchas veces va a propiciar que nos llenemos o sea, que renunciemos a cosas en nuestra vida. Muchas veces lo va a propiciar. Imagínense ustedes. La santidad implica vivir como Cristo vivió. Morir, tomar nuestra cruz cada día, renunciando a lo que vemos o pensamos y yendo a los planes de Dios. Entonces, fuimos hechos para reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Viviendo como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? En obediencia absoluta a la verdad. Ninguno de nosotros, en un sentido, es santo por sí mismo ni puede serlo. Ningún ser humano sin Dios puede ser santo. Pero cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, Dios nos hizo santos
Recuerden, la palabra santo quiere decir apartados para Dios. Él los apartó para Él, para su gloria. Entonces nosotros tenemos que vivir para darle gloria a Él y para hacer su voluntad. Entonces, Dios es el único ser santo por sí mismo, pero nos ha llamado como su creación, como la creación que le pertenece a Él, para dar testimonio de Él, para reflejar el carácter de Dios al mundo. O sea, ¿cuál es el testimonio del creyente? El verdadero testimonio es reflejar el carácter de Dios. Es reflejar nuestra fe inquebrantable a la verdad. Y digo, estuvo muy bien la introducción de las dudas, porque cualquiera de nosotros podía decir, no, pues yo conozco la Biblia, yo lo obedezco, pero si no lo obedeces del todo, a lo mejor eres como este profeta que murió engañado por el otro profeta, ¿verdad? O sea, los dos eran profetas, pero uno sucumbió ante el engaño. ¿Por qué? Porque no tenía en su corazón ese anhelo ferviente de glorificar a Dios con su vida. ¿Cómo hubiera podido glorificar este profeta a Dios con su vida, obedeciendo absolutamente como Dios le dijo? No comas ahí, no aceptes invitación de nadie, vete por un camino diferente de donde veniste. Esa era la orden. A lo mejor él dijo, pues la estoy cumpliendo en parte, ¿verdad? Pero cuando vino la prueba ya no era tan en parte. Entonces aquí la pregunta es, usando pues este mismo ejemplo, ¿qué tanto estamos cumpliendo nosotros la voluntad de Dios? Cumplirla en parte no es cumplirla. Recuerden, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Con Dios no es medio estoy. O estamos o no estamos. Eso quiere decir, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Obedeces o no obedeces? Ahora, todos sabemos que en este proceso, pues hemos fallado muchas veces. Quizá fallemos cada día. Pero, ¿cuál va a ser el elemento que nos va a mantener en esta comunión con Dios? Escudriñando nuestra vida y analizando nuestras palabras, etcétera, etcétera, para detectar cualquier error, cualquier inclinación hacia una falsa adoración, que trata de robarle la gloria a Dios, etcétera, corregir arrepintiéndonos y dejar que Cristo solo se lleve la gloria. Entonces, lo que Cristo, o sea, el hecho de que sea formado Cristo en nosotros, quiere decir de otra manera que nos está enseñando a vivir en una obediencia perfecta. Cuando tengamos este tipo de obediencia, entonces seremos siervos inútiles porque hicimos lo que debimos haber hecho. Entonces, ¿dónde va a estar en un sentido nuestro beneficio? Pues como Pablo decía, presento el evangelio gratuitamente, por ejemplo. Tengo derecho a ser sostenido como ministro de Cristo. Pero ¿cuál es mi gloria? Decía Pablo. Presento el evangelio gratuitamente. Entonces, todos tenemos que ir un paso más allá. Lo menos que podemos hacer es hacer y seguir lo que Dios dice. Pero ¿dónde vamos todavía a crecer más? Cuando vamos un paso más allá. Pero nunca lo vamos a poder dar si no desarrollamos en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, la humanidad ha fracasado porque no ha cumplido el propósito ni el destino para la cual fue creada, que es alabar a Dios. Por eso es que por eso es que Pablo declara que Jesús es el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Como dice 1 Corintios 15:45. Entonces, en el postrer Adán habita, o sea, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué pasa si Dios nos da el Espíritu Santo? O nos lo da como hijos de Dios,
y ahora está en nosotros. Quiere decir que en nosotros está habitando la deidad en nuestro corazón. Como dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué dice? No vivimos según la carne, según nuestros deseos, sino tenemos que vivir para complacer y cumplir los deseos de Dios. Y si tú no vives para eso, entonces no eres de Cristo. Hoy tuve la oportunidad de platicar con una persona creyente, se decía creyente, y entonces le empecé a decir algunas cosas, y sí me di cuenta que sí era creyente. Verdaderamente me platicó parte de su vida. Pero, o sea, tenía esa seguridad, su vida cambió. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo en nosotros? Pues una vida diferente, ¿sí? Una vida que vive para Dios y va a tener la capacidad o su vida va a va a reflejar el resplandor de Dios. Va a reflejar la imagen misma de su sustancia. Por ejemplo, Hebreos 1:3, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? O sea, que en Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Por eso le dijo Jesús a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él reflejó a Dios. Entonces nosotros como creyentes, el testimonio y lleva implícito darle la gloria a Dios, es que la gente vea en nosotros hechos de Dios. Entonces nuestra vida debe de reflejar a Dios como viviendo la verdad revelada. Vivir para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta última parte, esta última frase es: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer todos los creyentes. Y el versículo diferente, 31, dice: yo y el Padre uno somos. Esto quiere decir que el que vive para hacer la voluntad está manifestando que es uno con Dios. El que todavía quiere vivir haciendo su propia voluntad, todavía no es uno con Dios. Y si es creyente, quiere decir que tiene que crecer y que le falta mucho. Entonces, por eso Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú eres parecido a Jesús cada día más, ¿a quién están viendo las personas? Están viendo en ti la vida de Jesús. No lo ven físicamente, pero ven la vida de Jesús, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque en un estudio como este no estamos sugiriendo que la deidad se reproduzca en nosotros por algún medio. Eso no es lo que estamos sugiriendo, sino que la influencia de Dios refleje hacia el mundo quién es Dios. O sea, no sé si me explique. Vamos a poner un ejemplo más claro. Cuando subió al monte Moisés y estuvo 40 días y 40 noches, cuando él bajó, su rostro resplandecía. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Sí? Y entonces, ahí hubo una manifestación física de la gloria refulgente de Dios por el contacto de Moisés con Dios. Pero no era una gloria propia.
nadie tiene una gloria propia. Nosotros reflejamos la gloria de Dios en la medida que obedecemos, que es lo que pasó con Moisés. Entonces, ¿por qué sucedió esto de que Moisés reflejaba la gloria de Dios? Porque la gloria interna de este hombre disminuyó, podríamos decir. Recuerden, como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengue. Moisés menguó y entonces Dios pudo manifestarse plenamente en su vida y se reflejó en su piel, se reflejó en su rostro, pero surgía de su relación con Dios, que era la gloria de Dios. No hay gloria propia. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque Moisés mantenía una conexión o una relación íntima con Dios y vivía en la presencia de Dios. Cuando dice la Biblia que hablamos cara a cara, no quiere decir que Moisés veía el rostro de Dios, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Dios, recuerden, usa patrones o usa tipos, porque nadie podría soportar estar frente a Dios. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y si vamos y vivimos conforme a su propósito, entonces esa parte de Dios, como le pasó a Moisés, vamos a reflejar esa parte de Dios, pero no es gloria propia, ¿no? Es como, por ejemplo, la luna. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol y alumbra en las noches la tierra. Así somos nosotros. Lo que vamos a reflejar de Cristo es lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces imagínate que tú no vivas de una manera correcta, pues no puedes reflejar esa gloria de Dios, pero si vives para Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese rostro limpio de culpa, ¿no? Limpio de remordimiento, va a permitir que se vea la gloria de Dios. Entonces, el objetivo supremo de todo creyente precisamente es que nosotros podamos tener esta visión de Dios que se le llama visión beatífica, ¿no? Tener la visión correcta de Dios. Claro, muchos usan este término, pero sin vivirlo, pues como muchas cosas, ¿no? Entonces, la gloria para la que nosotros vivimos es darle la gloria a Dios y en ella debemos movernos y somos, ¿no? O sea, Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces imagínense qué hermoso que nuestra vida verdaderamente refleje a Cristo. Esa debe ser la mayor esperanza del creyente. Esa va a ser, el día que tú reflejes a Cristo de esta manera, podríamos decir que va a ser la consumación de tu vida. ¿Por qué? Porque el día que lo hagas, quiere decir que vas a ser como Cristo. Acuérdense de la transfiguración. O sea, Cristo de repente brilla su rostro, etc. Eso que solo vieron Juan, Pedro y Andrés fue algo impresionante, que quedó para siempre. Pero debe ser la esperanza de nuestra vida, que la gente pueda reconocer que verdaderamente Dios actúa en nosotros. Entonces, para poder contemplar en un sentido el rostro de Dios, o sea, su santidad, su amor, nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Y nuestros deseos profundos y verdaderos debe ser no vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Por eso se escribió esta parte de 1 de Juan 3:1 al 3, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Ese día futuro es donde sí lo vamos a ver. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pongamos atención en este último versículo 3 de 1 de Juan 3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ven ustedes? Ese debe ser el objetivo de nuestra vida. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que estar confesando nuestros pecados porque cada día somos manchados, por decirlo de alguna forma, por el pecado. Somos mancillados, somos desfigurados. Entonces no reflejamos a Cristo. Pero nunca vamos a ser borrados si somos hijos de Dios, porque Dios es fiel. Recuerden, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Una vez que eres hijo de Dios, su fidelidad es para siempre. Es verdad que no nos va a aniquilar como mereciéramos, porque ya estamos en Cristo. Ahora va a actuar siempre su misericordia. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Esa es nuestra historia, ¿no? Pero Dios se ha propuesto, o fue su plan desde antes de la fundación del mundo, preservarnos y redimirnos a través de Cristo. Entonces, esa es su verdadera bondad. Y Él nos seguirá protegiendo. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de esta protección. Jeremías 30:22. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Zacarías 2:11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Levítico 26:11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Imagínate. Ahora nosotros, son muchos pasajes salvo el de Santiago del Antiguo Testamento, pero ahora nosotros, como somos el Israel de Dios, y el hecho de que Dios haga morada en medio de su pueblo, como dice aquí, es que nos dio su Espíritu Santo, quien mora en nuestros corazones. Por eso es que para nosotros debe ser muy importante vivir en ese temor reverente a Dios, porque llevamos al Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, Dios nunca va a dejar de tener una relación con su pueblo amado. Para eso nos hizo sus hijos. Y la salvación es para siempre, no se sale jamás. Recuerden, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y a poquito antes, en el versículo 22 de Ezequiel 36, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. O sea, Dios juró por sí mismo que nos preservaría, y no lo hace por nuestra vida santa que llevemos, sino por su santo nombre. Por eso la salvación no se pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no actuó el juicio en Dios, sino actuó la misericordia. Y la misericordia actuó por medio de
nuestro arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay fe, y si no hay arrepentimiento y fe, no hay salvación. Arrepentimiento quiere decir darse la vuelta, esto es estar dispuestos a ya no querer llevar la vida que llevábamos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Recuerden, darse la vuelta, cambiar de dirección, cambiar el pensamiento de tu mente, de lo pecaminoso y vil a lo santo, de lo profano a lo santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios dijo más, no podrás ver mi rostro cuando está Moisés en la cueva, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿quién va a poder ver el rostro de Dios? El que vive en santidad, el que vive por su gloria, y esto será hasta la restauración de todas las cosas. Dios le dijo a Moisés, puedes acercarte, pero nadie verá mi rostro. Ni siquiera Moisés lo vio. Entonces, cuando Dios le dijo, voy a poner mi mano para que no veas mi rostro, en Éxodo 33:23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Imagínate tú. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Perdemos la visión de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que no siempre va a ser de esta manera. La mejor manera en la que podemos responder a Dios es vivir conforme a las buenas nuevas, no conforme al Evangelio. Y ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Por tanto, ¿podemos vivir confiadamente porque ya Jesús nos salvó? No, porque si nos relajamos como ese profeta, podemos caer en el orgullo y en el pecado. Entonces, veamos con claridad, o sea, pensemos con claridad todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vives lleno de Dios y del Espíritu Santo? Naturalmente adoras a Dios. Sale ese cántico de lo profundo de ti de alabanza y querer glorificar a Dios cuando Dios te saca de una prueba, cuando recibes respuesta de una oración, etc. ¿Sí? Te motiva a entregarte más. Y entonces, mientras más te entregues, más vas a poder apreciar la gloria de Dios y más vas a poder sentirte seguro en Él, en la gracia. O sea, ¿por qué crees que Dios en el segundo mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra? Porque nada se puede comparar a Dios. Tú puedes estar haciendo una idea de Dios equivocada porque ignoras o no quieres seguir su voluntad. De hecho, eso sucede. Pero el que muere a sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios, ¿y dónde que morir aquí? No es fácil, a todos nos cuesta. El que muere a sí mismo para hacer la voluntad de Dios es el que puede tener el privilegio de que Dios se revele o se manifieste en su vida. Entonces Moisés bajó y se cubrió el rostro y esa gloria fue una gloria perecedera que se fue disminuyendo. Pero Dios quiere que nosotros vayamos a cara descubierta, ¿sí? Para que podamos ver de alguna manera el rostro de Dios, pero no a Dios en sí, sino veamos su gloria. ¿Sí? Y mientras más vivamos para Dios, la plenitud de Dios más va a ser una realidad en nosotros y en nuestro espíritu, y entonces estaremos vislumbrando su hermosura. Recuerden este pasaje. Para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Para el que cree es precioso. Por tanto, mientras más se afirma tu fe, más vas a apreciar a Dios y su obra. Yo diría que esto
el poder ver a Dios de esta manera es uno de los mayores privilegios que Dios le puede dar a sus hijos. O sea, que podamos nosotros, de alguna manera, percibir la grandeza de Dios en nuestras vidas. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, nosotros debemos reconocer que no somos puros de corazón. Debemos saber, porque lo declara la Escritura, que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, el objetivo de nuestra vida debe ser conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es hacer todo lo que Dios nos muestra y nos dice. Cumplir el propósito original para el cual fuimos creados. ¿Cuál es? Darle la gloria a Dios. Y como consecuencia, reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, ante el mundo que nos rodea. ¿Acaso el mundo no se sorprende si no mientes? ¿Acaso no se sorprende si tú te vas alejando cada día más y más de la vida pecaminosa? Cuando recién te conviertes, recibes una gracia especial, pero el Espíritu Santo te va llevando a quitar de tu vida todas aquellas cosas que contaminan tu vida, que van a ser parte del testimonio. Tú por ti mismo no puedes lograr ningún testimonio. El testimonio es la obra de Dios de transformación en tu vida. Entonces, ¿dónde está el testimonio? El testimonio va en función de lo que Dios ha hecho de transformación en ti. Y tú debes de tener un corazón dispuesto para que así se haga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el fin principal de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios y disfrutar de la comunión con Él. Todos los días de nuestra vida y cuando muramos, para siempre. Aprender a glorificar a Dios solo se puede dar cuando sigues el camino de su voluntad. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, no cabe en nuestra cabeza glorificar a Dios, buscamos nuestra propia gloria. O sea, Jesús les dijo, ¿no? El que no sigue el camino de Dios, su propia gloria busca. Seguir el camino de Dios es buscar la gloria de Dios. Entonces, cuando tú no eres obediente en plenitud, estás buscando, de alguna manera, tu gloria propia. Entonces, si nosotros empezamos a disfrutar de esta comunión creciente, porque estamos en la espiral ascendente, entonces cada día vamos a anhelar más la comunión con Dios. Y vamos a vivir para glorificar al Dios creador del universo, que Él lo merece todo. Y vivir en santidad va a ser una dicha, no un pesar, no una privación. De hecho, la victoria de vivir en santidad es cuando tu dicha es ser parecido a Cristo. Cuando ya viste el engaño de pecado, ya viste que todo lo que está fuera de Dios son vanidades ilusorias. Si nosotros no vivimos de esta manera, estamos rechazando vivir en esa gloria. O sea, vamos a sufrir privación. No es la privación que te falten cosas materiales, sino la privación es que cuando tú no vives para glorificar a Dios, no puedes vislumbrar la gloria de Dios. Recuerden Proverbios 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que cada día vivimos en un mundo de tinieblas, pero mientras más vamos viviendo, más Dios va formando a Cristo en nosotros y vamos viviendo en santidad, todo se va volviendo más claro hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es el día perfecto? Cuando Cristo fue formado en ti. Si tú no vives de esta manera, estás desintonizado con Dios. Estás desintonizado del propósito para el cual fuiste creado. Pero cuando nuestras almas valoran la gloria de Dios, vamos a tener la motivación necesaria para avanzar hacia la meta. Y la meta para esta vida es vivir una vida santa.
Entonces, para concluir esta frase, el fin alimenta los medios. Dicho de otra manera, si el propósito de tu vida es glorificar a Dios, vas a estar motivado a vivir una vida santa. Si el propósito de tu vida no es glorificar a Dios, entonces vas a vivir una vida extraviada. Entonces, aquí termina el primer capítulo. El siguiente capítulo que vamos a ver es vencer al mundo, a la carne y al diablo. Es lo próximo que veremos. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos alabar y bendecir en esta noche y darte gracias, Padre, porque nos has mostrado que el propósito de nuestra vida es vivir para glorificarte y realmente, Señor, es lo único que tiene sentido en nuestra vida, pues tú hiciste todas las cosas y lo mereces todo. No solo hiciste la creación, sino también nos hiciste a nosotros para tu gloria. Y nos hiciste, y no solo nos hiciste para tu gloria, sino que también preparaste obras desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas para tu gloria. Así que enséñanos a vivir, Señor, de la manera que tú has decidido que vivamos. Haznos obedientes y sensibles a tu voz y a tu voluntad. Y que sobre todo en nuestras vidas exista la convicción de que tu palabra es verdad y es la verdad absoluta, que ahí están todas las respuestas a nuestra vida. Y allí, Señor, es precisamente, y en tu palabra es precisamente nos has puesto los parámetros de la obediencia, qué es lo que a ti te agrada y cuál es el camino de tu voluntad. Por tanto, enséñanos a ser obedientes a ti en todas las áreas de nuestra vida y en aquellas áreas en que estemos fallando, Padre, purifícanos, límpianos, aumenta nuestra convicción hasta que nos arrepintamos y creamos. Guárdanos como iglesia, Señor. Guarda la salud de todos. Guarda la salud de Patti, que se pueda seguir mejorando. Guarda la salud de Rosita, que Dios le conceda fortalecer sus huesos, su vida, sus músculos. Guarda, Señor, todas las debilidades que todos los demás tenemos. No podemos extendernos en la lista, pero, Señor, guárdanos en salud, sobre todo salud espiritual. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.